Saludos a todos, bienvenidos al podcast de hoy. La neta, no nos creas. Hoy tenemos un episodio súper especial. Estoy tan emocionado, me siento bien honrado de estar aquí para presentarles una gran amiga, mentora, business partner, podcast partner. Ay, tantos títulos que tengo para ti, Denise. Mi gran amiga Denise Gutiérrez es nuestra bienvenida de hoy para escuchar un poco sobre su historia. Denise, bienvenidos al podcast. Muchas gracias. Me siento muy emocionada de compartir un poquito para que conozcan quién es y de qué está hecha Denise Gutiérrez. Ujú. Si te das cuenta, Denise, hasta me peiné, me bañé, puse una camisa. Te Por- pusiste guapo para la ocasión. solo, Gracias. solo para ti, solo para ti. Gracias, gracias. Aprecio eso. Muchas gracias, Denise. Entonces, con gusto, me encantaría, Denise, que nos empieces a contar un poquito sobre, bueno, no un poquito, todo el episodio es para ti, de tu historia, de dónde vienes, cómo tú siempre te habías visto siendo una líder de tu comunidad, hablando enfrente de gente, haciendo reiki, sonido, o sea, tú veías esto para ti, donde tú quieras empezar. Por favor, compártenos esa linda historia que tú tienes. Gracias, Alejandro. Sí, de verdad que han sido de un tiempo para acá los encuentros muy mágicos, pero también he aprendido a apreciar los encuentros a lo largo de mi vida. Y bueno, el más especial, el de mi familia. Nací en una familia de papá, mamá y 5 hijos. 4 hijos, una hija. Yo soy la única mujer, tengo 4 hermanos y crecí la infancia en una ciudad, en una colonia, pues, un poco peligrosa, si no es que una de las más peligrosas de la Ciudad de México, que es la San Felipe de Jesús. Y bueno, siento que un honor haber nacido ahí y estar rodeada de una parte de la población de México tan dinámica, tan trabajadora, em, un mundo que es maravilloso, un mundo que, independientemente de la violencia y de las cosas y los estragos que suceden como parte cotidiana de la vida, es divertida, es muy creativa. Entonces, esta parte impactó sin duda alguna mi vida, dado que, pues, vivir con 4 hermanos, tener a papá y mamá, puede sonar que no estaba sola. Sin embargo, cuando estaba en la primaria, lo que fue kinder, primaria y la secundaria, pues yo me sentía sola. Realmente no era una niña muy extrovertida, pero sí recuerdo que había una situación en particular que me hacía observar. Por parte de mi familia materna, en la estructura que hay, era pobreza, tragedias, incluso drogas, abuso de diferentes tipos. Y por parte de mi familia paterna, un estilo de vida completamente diferente, enfocados en el estudio, todos mis tíos licenciados, o graduados de una universidad, un nivel socioeconómico elevado, mayor al de nosotros, al que nosotros teníamos. Y entonces eso despertó a mí y ahora lo puedo, con esta oportunidad de ir hacia atrás, digo, yo observaba, no intervenía en muchas cosas y era como callada, pero observaba qué era lo que estaba sucediendo. Y yo decía, ¿por qué estas 2 familias son tan diferentes? Y bueno, todo el cariño y el amor de mis padres, que puedo observar todas las creencias limitantes que había, ¿no? Al creernos pobres o creer que éramos, que había mucha carencia, cuando en realidad, ahora que lo observo, no creo que era de esa manera. En realidad creo que era más la creencia,
porque, pues, paseamos a muchos, muchos lugares de México, y ellos lo decían siempre, esta es su herencia, disfruten, disfruten conocer el bosque, disfruten conocer el río, disfruten conocer las montañas, disfruten conocer el mar y comer lo que se les antoje, para que cuando les platiquen sepan, ¿no? Entonces me doy cuenta que ellos han sido mis más grandes mentores en la vida y dos personas que independientemente de ser mis padres me han inspirado con sus propias historias. Pero no fue tan fácil comprenderlo, ¿no? Eso ya te lo estoy contando 39 años después. Sí. Wow, qué lindo, Denise. 2 cosas que me llegaron a mente, si han escuchado sobre el libro Rich Dad, Poor Dad, digo: "Wow, ¿esa fuiste tú, Denise?". Literal, literalmente. Eso fue lo que me llegó. Y la segunda cosa también, siento, creo, mucha resonancia contigo sobre crecernos en un ambiente, peligroso, peligroso. Y algo que me llegó es de que hay algo que se siente entre otros seres que han tenido, experiencias parecidas. No sé, hay algo ahí que se siente contigo y con otra gente que yo he conocido, amistades que se han crecido también en lugares parecidos. ¿Te ha pasado a ti también? Sí, definitivamente siento que es como un clic tremendo que se hace con una persona que le puedes hablar del barrio, del tianguis, del tepache, de los tacos en la calle. Entonces es Ujú. algo que tú dices, me conecta porque eso soy, de ahí vengo y lo honro y lo agradezco, ¿no? Y hay muchísimo aprendizaje en esa, experiencia. Entonces, conectar con alguien que tiene una historia similar es como: yo también", ¿no? Incluso contigo que me recuerdas palabras que ya no utilizo tan frecuentemente, pero que crecí con ellas, ¿no? Ujú. El "te rifaste", ¿o Te qué dices? rifaste, ponte las pilas, Ponte Denise. las pilas. Cómo me encanta el vocabulario chilango. Es una Sí, de las cosas sí. más divertidas, hacer. Me Eso, encanta. amo haber nacido en la Ciudad de México. Eh, hubo muchos momentos de dolor. Por ejemplo, cuando era pequeñita, uno que recuerdo mucho es, una quemadura cuando tenía 3 años, porque justamente al nacer en esta colonia, no teníamos agua constantemente, nos bañábamos a jicarazos, y lo que hacía porque la creatividad se te prende en la carencia, en la pobreza, te vuelves muy creativo y usas los recursos que tienes. Entonces calentaba mi mamá el agua en una olla en la estufa y después la agregaba a un bote. Los botes de pintura se guardaban para guardar el agua o para llenarla para que te pudieras bañar. Entonces, está bajando la olla con el agua hirviendo, pues obviamente tenía que estar muy caliente para poder compensar el agua fría. Y yo curiosa voy y me asomo y entonces en eso entra mi hermano y me dice, quítate de ahí y me da una nalgada, pero en el momento que me da la nalgada me voy de cara, toda la mitad de mi cuerpo entró a la olla, ¿no? Una en el piso y la otra mano adentro. Y fue una experiencia tremenda el llegar al hospital en donde le decían a mi mamá, no, pues lo único que queda es cuidarle, va a quedar toda marcada la cicatriz de una persona que ha sufrido una quemadura de este grado y mira las cosas maravillosas que suceden, esos encuentros inesperados. En la sala de espera hay una señora que le comenta a mi mamá, ¿sabe que en tal clínica o en tal hospital? La verdad que no sé si era una clínica o un hospital, tienen bastante medicina para las quemaduras porque ha habido una explosión en San Juanico, ahí en el DF, entonces tenían muchísimas, países enviaron medicina muy avanzada. Entonces ella va y busca. Fíjate ahí, he comprendido el amor de mamá, el amor de que en ese momento ella mostró. Y me lleva y le dan tepescohuite, que es algo que utilizaban para las quemaduras, y esto se hace negro como carbón. Yo no sé qué función tiene, pero es regenerativo para la piel. Y justamente a través de respiración consciente pude revivir ese momento
porque hay cosas que a veces no nos acordamos que nos causan un trauma y están tan guardadas que cuando surgen a la superficie te hacen tanto sentido. Y tengo esa imagen de mamá cuidándome y de yo llorando de la desesperación porque daba mucha comezón, y ver a mi mamá, o sea, mi mamá tremendamente sufriendo junto conmigo, ¿no? Una pequeñita de 3 años, en cierta manera hasta sintiéndose culpable, pero con tanto amor que me cuidó y que afortunadamente, pues si tú me ves solo de muy cerca se ve, tengo más oscuro esta parte del brazo, pero no tengo ninguna textura diferente ni nada. Y pues eso era crecer en la colonia donde no teníamos agua, donde íbamos a comprar al tianguis, donde pasaba el señor de la basura. Íbamos a la escuela pública por obvias razones y jugar en la calle, el tener muchos primos y jugar en la calle. Mis hermanos ya era un poco más distante porque tengo 3 hermanos que son mayores que yo por 8 años. Entonces es 10 años más grande, 9 años y 8 años más grande. Y luego sigo yo y luego mi hermano pequeño. Entonces Mm, había ahí una distanciamiento y yo no era tan cercana a mi hermano pequeño por el recelo de que cuando él nació, pues es como tomé tu lugar, ¿no? Yo lo asimilé de esa forma y a todos nos había dado varicela cuando estábamos pequeños y él era el bebé, entonces a él le dio más fuerte y se volvió más enfermizo, ocupaba más atención, más cuidados y eso generó un resentimiento hacia mi mamá de decir, oh, todo lo cuidas a él, yo me tengo que arreglar para ir sola para ir a la escuela y a él es como todos los cuidados, ¿no? Entonces me sentí en ese momento pues que no pertenecía a esa familia, que nadie me quería, que no me querían en la escuela, me buleaban feísimo por mi nombre, no dejaban de llamarme sin dientes, sin dinero, sin dignidad, todo lo que rimara con Cindy, porque es mi primer nombre, Cindy Denise Gutiérrez Román. Entonces fue así como que una etapa muy curiosa y por otra parte, cuando visitaba a mi abuela paterna, porque es mi referencia, siento, de amor incondicional, esta señora tan bella, porque me acariciaba, me decía mi amor, me peinaba. Y acá, cuando iba con mi familia paterna, se podía comer lo que tú quisieras, ¿no? Y conmigo, en la familia de mis padres, era como, si hay esto, se divide entre todos, tiene que alcanzar, tienes que asegurarte que los demás también van a comer. Entonces, lo que había se repartía y acá no. Entonces, de repente yo veía que le ponían como mucho jamón a los chilaquiles, eso nunca se me va a olvidar. Y yo decía, híjole, se lo va a acabar y yo ya no voy a alcanzar, ¿no? Sin mm, saber en ese momento que era una programación limitante y de carencia, de que acá pues teníamos que repartir. Y ya luego cuando estaba en la secundaria, que entré a la adolescencia, también fue un poco complicado. Yo no tenía la confianza de compartirle a mamá o en realidad a nadie lo que me pasaba, los conflictos que tenía con algunas compañeras en la escuela. Recuerdo que hubo un grupito de chicas que se unieron como para sabotearme y al final dejaron de hablarme todas. Y no estaba mamá, ¿no? Entonces me convertí en una persona como que no quería que me vieran, a pesar de que soy muy inteligente y tengo mucha facilidad para aprender, que la escuela siempre se me hizo muy me encantaba ir a la escuela, era algo que disfrutaba mucho hacer. Siempre calculaba de no sacar reconocimientos. Yo decía: "No, yo no quiero que me pasen enfrente, yo no quiero que me vean, yo no quiero que me estén dando esas cosas", ¿no? mm, Y ese era un conflicto con mi papá, porque mi papá me decía: "¿Cuándo me vas a dar un reconocimiento como tus compañeros?". O iban a la junta a firmar las mm, boletas y ¿cuándo yo voy a tener ese regalo, ¿no? De tu parte de que me des un reconocimiento. Y yo internamente era como, yo no quiero que me vean, yo no quiero que digan que yo soy inteligente o que yo soy la número uno, no, 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 acá de lejitos. Y wow. calculaba, ¿qué Mm, tareas tengo que entregar o qué trabajos tengo que hacer para sacar un 8 o un 9 wow. pero no un 10.
Y eso de que tú empezaste a darte cuenta que no quiero que me vean, no, eso empezó como en la secundaria, ¿dices? Sí, en la secundaria fue más que más lo recuerdo. Me sentía que no, que era fea, que estaba gorda, que no era digna de tener un reconocimiento. Mm, sí, era como muchas ideas que yo decía: "No, no quiero que". Por eso es que nunca imaginé como lo que me preguntaste al principio de, ¿te veía siendo líder o trabajando con una comunidad? Mm. Lo soñaba, pero yo me soñaba más como psicóloga, dando terapia a la Mm, gente, como uno a uno. guau. Y en mi experiencia, me acuerdo estando en el retiro, y si alguien ha participado en un retiro o organizado un retiro, sabe que muchas veces las cosas como esperan que salgan, no salen de esa manera. Y se requiere mucho movimiento, haciendo cambios. Y recuerdo viéndote y observándote cómo tú te movías con esos movimientos. Dije, wow, qué, qué paciencia, qué calma. Me acuerdo diciéndole a Carlos, like, damn, bro, you see Denise? Le dije, she's cool as a cucumber, le dije. He's so cool, like, todos los cambios y retos que sucedían, tú, okey, esto, tal y tal, boom, ponías enfrente de todos, hablabas con una tranquilidad, un paz y también con un joy, una felicidad, siempre estando ahí con ellos, disfrutando esa experiencia. So, wow, qué lindo que la transformación que has, experimentado tú. Y me recuerdo que me habías comentado que amistades tuyas te han dicho: "¿Qué? ¿Tú te creciste en pobreza? No. ¿A poco a ti tu mamá te hacía esto? No. Si tú de seguro te creciste con tal y tal y tal". Con muchos privilegios. Ujú. No, sí me crecí en la pobreza y ha sido una de las creencias limitantes que me ha tomado mucho tiempo trabajar, porque, bueno, nuestro cerebro es impresionantemente maravilloso, que se cree todo lo que le cuentas. Entonces, salgo de la secundaria, entro a la preparatoria. En esta etapa también hubo un conflicto, de religión. Cuando estaba en la secundaria, mi mamá empieza a estudiar con los testigos de Jehová y yo empiezo a tener como, yo quiero ir a una fiesta con mis amigos o yo quiero hacer, ir a una disco, conocer o bailar o ir a una reunión después de la escuela, pues todo eso estaba prohibido para mí. Y eh, sí dije mentiras, mentí algunas veces, pero me cachaban cuando decía una mentira de que voy a hacer un trabajo después de la escuela y no estaba, o una vez que me fui a una excursión en la universidad y ese día mi mamá va por mí y no, pues que no vino a la escuela, no estaba. Y ya cuando llegué, unos cachetadones que me esperaban ese día. Sí, y ahí fue donde se me generó cierto conflicto de decir: "Ay, o sea, como ser humano, estoy haciendo algo tan malo para sentirme tan culpable". Luego llega ya el papá de mi hija, lo conozco y, bueno, en ese momento no sabía que iba a ser el papá de mi hija, pero hay una hay una atracción, y yo dije: "No, ¿Cuántos pues años después tienes en de". ese tiempo? Tenía 17 cuando lo conocí, Mm. tenía 17. En ese tiempo yo ya estaba por graduarme de la preparatoria y él ya estaba en la universidad, él ya iba a salir casi de la universidad. Entro yo a la universidad y ahí es cuando ya él me pide que seamos novios, pero también en mi casa estaban pasando un montón de cosas entre la relación de mi papá y mi mamá,
y yo decidí ya no asistir a esta religión, lo cual me causó también un conflicto muy grande de culpabilidad, como de mucho miedo. La religión impone mucho miedo, ¿no? El cuestionarte. Pero fue una divergente, abrió para mí un espacio de conciencia, de decir, primero mis acciones como ser humano y cómo puedo relacionarme con esta parte de un poder superior, divinidad, Dios o universo, o como cada persona lo perciba. Esta es mi perspectiva personal, porque sí hay personas que les funciona la religión y yo respeto cualquier religión y cualquier creencia y tampoco me interesa mostrar si alguien más está equivocado. Esto fue lo que funcionó para mí, ¿no? Esto fue lo que a mí me sirvió. Pero en ese momento sí fue un conflicto muy grande, donde era como decidir tajantemente, ¿eres parte del clan o no eres parte del clan? Pero el conflicto, porque papá católico, mamá testigo de Jehová, en el católico, pues celebración de cumpleaños, días festivos, se reunía la familia, y testigo de Jehová, pues no, es como limítate mucho a las personas con las que te relacionas. Y aún peor, cuando yo tengo interés por el papá de mi hija para que tener una relación, era como, no, 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 no puedes, no, no es posible, no es posible eso. Y algo dentro de mí dijo, sí, aquí quiero seguir. Y Denise, eso de la religión, yo creo que muchos los que están escuchando pueden entenderte en ese aspecto, de que cuando tú vas con lo contrario de lo que hace tu familia, muchas veces no va a ser recibido con cariño y con amor. Em, so sí, como en escucharte me llegan muchas experiencias y situaciones en donde yo también pasé por algo muy parecido, en donde mi familia me empezó a rechazar y juzgar, y luego toda la culpa que yo cargué por años, y como dices también, el miedo sobre, ay, pues, ¿qué tal si ellos sí tienen razón, ¿Qué tal si es verdad? Y me voy a ir al infierno, y chin. Entonces, Sí. sí, te entiendo completamente. Y en esa situación, tú en decidir cómo alejarte de la religión, ¿cómo fue eso recibido por tu familia, por tu mamá, por tu papá? ¿Cómo fue eso para ti? Pues definitivamente mi mamá no lo aprobó de ninguna manera. Ella tiene su creencia muy bien enraizada. Entonces, cada quien defendemos lo que nos funciona. Y sí creo un conflicto bien grande. Mi relación con mi mamá fue deteriorándose, creo que tiempo antes y hasta antes de que yo me viniera para Estados Unidos. Sí, ahora que lo observo, siento que fue uno de los detonantes para yo tomar la decisión de decir, me voy a Estados Unidos. Te comentaba que justamente cuando yo entré a la universidad, conozco al papá de mi hija. Yo no quería ir a esa universidad porque terminé estudiando biotecnología. Yo quería estudiar psicología, pero igual por imposición de mamá, era como no vas a ir a una universidad que está tan lejos, te vas a exponer, irte en el camión, transporte público, cuánto vas a gastar. Entonces fue como una barrera de decir, no se puede. Yo fui con mi prima Irma a hacer el examen a la UNAM. Yo fui y fue una cosa que mi Qué prima me rebelde. apoyó. O sea, para mí mi prima fue como la representación o lo más cercano que yo tuve una hermana. Crecimos juntas y después ella se movió a otra colonia y yo me moví a otra colonia y ya después de la adolescencia pues no éramos tan cercanas, pero en ese momento ella me apoyó y fui a hacer el examen a la UNAM con el apoyo de ella. Pero terminé yendo a la Universidad Tecnológica de Tecámac y entre las carreras que había, que era procesos de producción, informática, pues terminé estudiando biotecnología. No me nacía, o sea, la química, la física y la trigonometría, me hablas de eso y es como, híjole, es otro lenguaje que no comprendo de manera fácil. Entonces, me embaracé cuando tenía 18 años y ahí también fue otro proceso.
Que muy amorosamente mis padres, en ningún momento hubo una recriminación, sino decir: "Mira, tomaste una decisión de adulta", pues bueno, con el papá de mi hija, tomaron una decisión de adultos, van a tener una responsabilidad de adultos, y nada de lo que les contemos de lo que es mantener, educar, llevar a un hijo a un hospital, tener esos conflictos, ¿no? Cuando los hijos se empiezan a rebelar, se va a comparar con lo que les podamos decir ahorita. Así es que adelante. Y mi papá le preguntó al papá de mi hija: "Si tú no quieres estar en su vida, es perfecto, yo me hago cargo de ella y de su bebé sin ningún problema, esta es su casa", pero no, que, pensábamos que iba a funcionar, que estábamos tan enamorados que el amor iba a vencer cualquier obstáculo material, financiero y emocional. Fue hasta como los 7, 8 meses de embarazo que yo me fui a vivir con él a la casa de sus papás en la parte de arriba. Hizo como un pequeño estudio en donde teníamos la cocina y la recamarita, pero no estaba nada bonito. No estaba nada bonito porque nuestra relación siempre fue como, o nos dejamos, regresamos, nos dejamos, regresamos, nos dejamos, regresamos. Entonces, nace mi hija, me regreso a vivir con mis papás por el cuidado, ahí otra muestra de amor tan grande de parte de mis padres. Mi mamá me cocinaba, nos cuidaba, eso generó conflicto con el papá de mi hija, que quería que estuviéramos en la casa de sus papás, pero, pues, en realidad yo nunca sentí un apoyo o un cariño de sentir la confianza de decir: "Sí quiero que me cuiden acá". Resulta que después, entro a estudiar enfermería. Mi mamá me dice: "¿Sabes qué? Pues, ya tienes a tu bebé, sabes que no cuentas con el apoyo de su papá en ningún aspecto, entonces ponte a estudiar, y está esta oportunidad. Si tú estudias enfermería, yo te puedo conseguir una plaza", porque mi mamá trabajó para el gobierno, de la Ciudad de México en el registro civil, pero conocía a mucha gente de los hospitales, como registraba a los bebés, trabajó en diferentes hospitales en diferentes etapas de su trabajo. Y me dijo: "Está esta escuela donde puedes ir sábados y domingos", y me lancé. Ahí me apoyó mi mamá bastante de decir: "Yo te cuido a Ixchel", cuando estaba pequeñita. Me fui a estudiar enfermería y posteriormente, ya que terminé la carrera, porque fue una carrera corta, entré a trabajar en un laboratorio y ahí regresa el papá de mi hija y me dice: "¿Sabes qué? Me voy a ir a Estados Unidos, pero quiero hacer las cosas bien esta vez. A partir de ahora van a ser mi hija, tú y yo, y punto. Y me voy a Estados Unidos". Y yo dije: "Okey", pero el conflicto con mi mamá seguía estando en la parte principalmente de la religión, pero también de que yo ya empezaba a tener un punto de vista diferente de la vida. Ella quería que yo entrara a trabajar en la plaza que ella tenía la posibilidad de meterme, y yo dije: "No, yo no quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar acá". Y fue como, o haces lo que yo digo o vas a continuar teniendo este conflicto conmigo, ¿no? ¿Por qué quieres hacer lo que a ti se te da la gana, Denise? ¿Y por qué siempre quieres hacer tu santa voluntad? Entonces, me voy a vivir con mis tías, que me quedaba mucho más cerca del trabajo, porque el laboratorio donde yo trabajaba estaba muy al sur de la Ciudad de México. Entonces, me moví con ellas y fue un espacio de mucho amor y de mucho disfrutar a mi hija. Siento que desde que yo supe que estaba embarazada la he disfrutado bastante, pero en ese espacio era como me levantaba, la llevaba a la guardería, la recogía y yo toda feliz. Era lo único en lo que yo requería poner mi atención. Pero a la par, su papá me estaba insistiendo que me viniera para acá. Vente, acá vamos a echarle ganas juntos y en un año la hacemos. En un año la vamos, juntamos, ponemos un negocio y compramos una casa y ya está. Entonces es ahí dentro en mi cabeza y yo dije: "¿Sabes qué? Sale, me voy". Y que me vengo indocumentada a Estados Unidos Wow. a los 20 años. A los 20 años. Ujú. Mm. Algo que dijiste que quiero rescatar de la conversación en donde tú querías estudiar psicología, a tu mamá no le parecía como buena idea y cómo eso impactó tu decisión que tú tomaste. Y luego también
al de que, oh, ya está tu hija, tu esposo no nos está apoyando, enfermera, ahí está el puesto. Y entonces se ve que tu mamá tenía mucha influencia en tus decisiones, claro, es tu mamá. Y me quedé pensando, dije, ¿cuánta gente no han realizado sus sueños o han ido por un meta, por la relación con sus padres y como ellos dicen, no, lo tienes que hacer de esta manera, pero parece que vio un tiempo, un momento donde tú dijiste, no, yo no quiero hacer eso. Ujú. So, qué bonito escuchar eso. Y todos los que están escuchando, los invito a que alguna parte de esta historia que los han impactado o tal vez una memoria te ha parecido para ti, comparte eso con nosotros, comparte el podcast, lo más que podemos compartir esta conversación con los demás. Lo más que podemos ayudar y aportar y para tener conversaciones donde hablamos más de la neta y qué bonito es hablar la neta. So, Sí, es tremendo. gracias, Denise. Pero sí, me encanta cómo estás contando la historia. Siento que estamos en una película, entonces, Una novela. una novela. La Rosa de Guadalupe. Qué bonito y ¿cómo le hiciste? Que 20 años, vienes a Estados Unidos, ¿tomaste un first class plane ticket? ¿Cómo Ya fue va. eso? No, me vine, la verdad que no la pasé nada mal a comparación de todo lo que escuchamos de otros, inmigrantes. Y ahora que lo pienso y veo a mi hija de 19 años, va a cumplir 20 y digo, no me la imagino. Puedo comprender el miedo, o sea, todos estaban en contra y me aconsejaban: "No te vayas, ¿cómo te vas a llevar a tu hija? ¿Cómo vas a exponer a tu bebé a cruzar la frontera sin documentos?". Y en ese momento sé que hubo un momento de rendirme y de decir: "Dios, universo, cualquier cosa, si estás allá y esto de verdad me va a generar una experiencia dolorosa, principalmente a mi hija o a mí, no permitas que suceda. No permitas que yo llegue al aeropuerto". Sí me fui en avión, pero a Tijuana y ya de ahí crucé caminando. Entonces, fue el inicio de lo más profundo que puedo considerar que ha sido mi proceso. Fue uno de los momentos en los que se reventó la burbuja, porque como has escuchado a lo largo de lo que he compartido, mi familia siempre estuvo presente y yo dependí económicamente de mis padres hasta después que nació mi hija. O sea, ellos fueron un apoyo tremendo en la parte de decir mi papá y mi mamá, para mandado, para la leche, ya le compraban a mi hija que los zapatos, que la ropita, ya después yo empecé a trabajar de manera y a tener dinero, de forma más regular y pues ya no dependía tanto de ellos, pero no tenía que pagar un lugar para vivir, no tenía que preocuparme si iba a haber que comer o no comer. Y cuando llego aquí a Estados Unidos, esa burbuja se reventó y vino un momentos de sufrimiento muy profundos al tener una pequeñita, no saber qué le vas a dar de comer, no tener ropa para ponerte, porque literalmente yo me traje un cambio de ropa para ella y lo que yo traía puesto, no más. Llegar, con los planes que piensas que te vas a comer el mundo y vas a llegar a barrer los dólares, no, Como no dijo tu saber esposo, en un año. en un año, en un año. En un año lo hacemos, compramos una casa y ponemos un negocio. Fácil. Sí, entonces, llegar al lugar en donde llegamos de primera, pues, no fue lo que esperábamos, veníamos con ciertas expectativas que no se cumplieron, y aprendes a desenvolverte en un mundo muy ajeno a lo que estamos acostumbrados. El idioma no fue una limitante, porque en California, pues, en cualquier lugar encuentras personas que hablan español.
pero en la parte de dónde ir a pedir trabajo, mm, cómo es esa parte de con qué documentos vas a trabajar, porque aquí te piden un número de seguro social para que trabajes, y hay ciertos lugares, y hay lugares en donde no puedes exponerte a que te deporten o a que te corran un récord y te digan: "No, no, no, ahí viene la migra por ti". Los trabajos como inmigrantes muchas veces no son pagados justamente, hacíamos trabajo muy fuerte y no estaba compensado. La primera parte de cuando yo me vengo, yo no trabajé como por un año y medio, y después conocí a una chica en una clase que llevaba mi hija. Una vecinita iba con su hijo y yo le pregunté: "No, ¿a dónde vas?". Dijo: "Oh, es que lo llevo a una clase", y: "Ah, deberías venir, la próxima vez vienes". Y le dije: "Okey". Y, pues, yo no estaba haciendo nada y me fui a llevar a Cali ahí, y ahí conozco a una chica, me convierto en la babysitter de sus pequeñitos y tuve la oportunidad, pues, de que Cali todo ese tiempo estuviera conmigo y todas las actividades que ellos hacían, pues, las hacía Ixchel también. Después entro a trabajar en un empaque que hacen producción para Starbucks. Y, bueno, la situación con el papá de mi hija estaba tremendamente mal, o sea, a ese punto ya era vivíamos en un lugar con 11 personas, compartíamos absolutamente todo, y yo estaba en una situación de desamor, de baja autoestima, de falta de respeto a mí misma, eh, que de verdad yo volteo a ver a esa Denise y cada que recuerdo la abrazo tanto porque digo: "Esto va a pasar, esto es parte de la lección". Am, la casa donde estábamos yo, todo sucio, desordenado, eh, no cocinaba. Llegué a un punto de que mi único enfoque era el papá de mi hija, qué estaba haciendo, a dónde iba, mi vida dependía completamente de él. No podía llevar a mi hija a un paseo, no teníamos un carro. Había muchas cosas que yo en ese momento no le encontraba sentido. Yo decía: "¿Pero por qué? ¿Por qué no eres esto? ¿Y por qué no le echas más ganas? ¿Y por qué no creamos un proyecto juntos?". O sea, era completamente separado, ¿no? Es tu dinero, mi dinero, y hazle como puedas. Y si yo te ofendo o yo te lastimo, yo voy a ver la manera en la que te voy a lastimar más fuerte y peor. Y continuó esa dinámica de separarnos y regresar, hasta convertirnos en enemigos y en a ver quién le hacía más daño al otro, a ver quién lastimaba más, o buscar quién podía tener el control. Y pues esa relación no terminó nada bonita. Ah, cuando fue el momento de la separación por completo, que estaba literalmente ya a un punto de que no podíamos más ninguno de los 2. Fue por hubo una pelea muy grande, una pelea muy fea, y a lo cual, pues, él fue deportado y yo no lo volví a ver. 2 días después de eso, porque yo ya había aplicado para un departamento, yo me recuerdo mucho que mi hija se hizo de la pipí esperando que alguien saliera del baño y se estaban tomando su tiempo, y yo dije: "Dios mío, ¿a dónde traje a mi hija?". Y luego el orgullo de no compartirle a mis papás todo lo que estábamos pasando y todas las carencias, porque yo sabía que me iban a decir: "Es que te dijimos que no te fueras, ¿y qué estás haciendo allá?". Y todo me lo guardaba y me lo guardaba y no les contaba. Incluso vino mi prima, que te comento, vino a visitarnos, y yo creo que ella ni se imaginaba el lugar en donde vivíamos. Me imagino que le impresionó mucho estando en Estados Unidos, donde, pues, diciendo: "Vives en México y vienes por una vida mejor y estás viviendo en este lugar, y con estas limitaciones y con estas mm, carencias", es mm, como no tiene sentido. Entonces, dado a eso que me daba vergüenza y luego el orgullo, pues yo no les compartía nada. Cuando pasa eso con mi hija, que yo dije: ¿Qué estoy haciendo?". O sea, no nada más para mí, sino para ella también. Apliqué a un lugar donde,
eran departamentos de bajos ingresos. Yo ni sabía cómo funcionaba, te digo, era muy ignorante en las cosas de cómo funcionan aquí. El miedo de si puedes aplicar a un departamento o no, si puedes aplicar a un trabajo o no, si puedes ir al médico o no, si puedes aplicar para beneficios incluso de comida o de cosas que realmente en el momento lo necesitas y no sabes y no puedes. Y tampoco contar con alguien que te guíe para decir, ok, yo te apoyo. Aunque sí hubo personas a lo largo del proceso que me apoyaron, fueron como esos seres que llegan a darte la mano y a decir: "No todo está perdido, no todo está perdido". Debíamos un dinero de lo que era el el coyote que nos pasó, y con una persona, pues, que intentaba amenazarnos para que le pagáramos con un interés del 20%. Entonces, cuando tienes un salario con el mínimo, pagar $400 al mes de interés, pues sí está muy elevado, ¿no? Está muy canijo poder llevar esa deuda o sacarla adelante. Entonces, la hermana de esta chica que le cuidaba a sus pequeñitos, ella un día llegó a la casa porque yo le compartí, no, es que la estamos pasando mal y no podemos pagar y estamos pagando estos intereses, no podemos salirnos del lugar en donde vivimos porque esto está pasando y todo. Y ella llegó, nos tocó como a las 10 de la noche y nos dio los $2,000 que le debíamos. Aquí están los $2,000, págaselos a quien te los haya prestado y aléjate de esas personas que si tú quisieras actuar legalmente podrías hacerlo. Yo te apoyo y en ese momento el papá de mi hija y yo decidimos no, dijimos no, lo único que queremos es ya no tener una relación con estas personas, les pagamos su dinero y cuando yo empiezo en el otro trabajo pasa todo esto de ver que tengo que guardar la comida, estaba muy limitada en muchos, muchos aspectos y sobre todo después de que Cali no podía usar el baño cuando lo necesitó. Apliqué a esos departamentos, pasa lo de a las 2 semanas pasa la separación tan drástica con el papá de mi hija y a los 2 días después de eso me llaman por teléfono el manager de los departamentos y me dice: "¿Sabes qué? Te aprobaron, solo que necesitas dar tanto de depósito", que era un poco más porque yo nunca había tenido un contrato. Y yo le dije: "Tengo para pagar la renta, pero no te puedo pagar el depósito, pero necesito un lugar para vivir con mi hija. De verdad necesito un lugar para ella y para mí". Me dice: "¿Sabes qué? Déjame hablar con mi supervisora". Habla con su supervisora, me regresa la llamada y me dice: "¿Sabes qué? Te vamos a dividir el depósito en un año. Entonces vas a poder dar tu renta y un poquito más para que puedas moverte. ¿Te funciona eso?". Dije: "Sí". Y creo que hasta ese día todavía cobré porque le llevé 2 money orders separados para pagarle, la renta. Y ahí una de las personas que siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón, que es Paola, ella de repente me cuidaba a mi hija cuando no tenía con quién dejarla. Ella fue la que me ayudó a sacar las pocas cosas que teníamos, que era mi cama y la cama de Ixchel y nuestra ropa, para llevárnoslas al nuevo departamento. Y a partir de ahí, pues ella se convirtió en mi más grande apoyo porque ya no estando su papá, ya no teniendo el apoyo de absolutamente nadie, pues tenía que dejarla cuidar con alguien. Entonces, nos movemos a ese departamento y ahí empieza otra parte de la historia. Danos un momento. Danos un momento. Wow, Denise. Se me hace muy lindo cómo recibiste este apoyo en estas situaciones donde estaba tan difícil, en donde esta persona, ¿tú le pediste los $2,000 que te No, prestaran? no, yo le platiqué porque yo había llorado mucho en la mañana, entonces llegué con los ojos todos rojos y me dijo su hermana: "¿Sabes qué te pasó? ¿Que estás bien?". Y no, sí, estoy bien. Y ya le platiqué, y su hermana vino a recoger a los niños y me dijo: "Oye, Isabel me dijo que estás pasando por esto, ¿cuánto? Y pues, ¿cuánto deben?". Y esto, yo no le pedí en ningún momento. Y que te da los Ella $2,000. fue a tocarme la ventana y yo dije:
Ay, yo pensé que a lo mejor ocupaban que les cuidara a los niños por alguna emergencia o algo, y no, nos dijo: "Aquí está el dinero, páguenselo, y cuando puedan regresármelo está bien". Entonces, ya a ella le íbamos dando como $100 cada quincena o como íbamos pudiendo. Pero la parte de las finanzas era tremenda, Mm, mucho. Llegó un momento en el que yo tenía 2 trabajos, el papá de mi hija tenía 2 trabajos y de todas maneras no nos alcanzaba. sale. Wow. Y pasa eso de los $2000, y luego pasa la situación con tu esposo, en donde se separan. Alejandro no era mi esposo, el Oh, no papá era de tu mi esposo, hija. el papá de tu hija. No, Se nunca nos casamos. se separan, lo deportan, que yo no sé, quién sabe si tú hubieras seguido en esa relación si no hubiera llegado a ese extremo. Te prometo que sí. Mm, hay Sí, mucha gente hubiera que sido. están en esa rivalidad con su pareja y ¿por qué? ¿Por qué es que no se salen de ese ambiente tan tóxico, tan miserable? Sí, es es una decisión que cuesta mucho trabajo tomar, pero que entre más tardas en tomarla, más dejas pendiente por sanar. Mm, entonces, te dan los $2000, te separas de tu pareja y te aparece esta oportunidad en donde puedes tener el apartamento. 2 días después, ¿dijiste? Sí, 2 días 2 días después. después, y no tengo suficiente para el depósito. Te lo dan, te dan Ujú, el apartamento, aunque era no dinero. tenías para el depósito, se funciona de alguna manera. Y luego esta amistad, Paula, está ahí para cuidar tu chiquita Ichel. O sea, todas estas cositas, Denise, ¿cómo ves eso ahora tú en día reflejando a todas estas cosas que pasaron? ¿Cómo qué es eso? ¿Qué es eso? Eso siento que son los recordatorios cuando la vida te dice: "No te des por vencida". O sea, en el momento en el que sientes que todo está perdido, que ya no hay nada más que hacer, llegan estas personas, estas experiencias o estos hechos que te dan como una inyección de esperanza, una inyección de fe, de decir: "Bueno, ah, no todo está perdido". Y para mí, estas personas que han llegado a mi vida, especialmente estando acá en Estados Unidos, ha sido, una muestra de amor más grande que si fuera tu familia. Mm, Porque obviamente cuando es tu familia sientes un cierto grado de obligación. Paola no es mi familia y ella estuvo conmigo y me apoyaba y siempre voy a recordar sus muestras de amor. Maneja con cuidado y cuando llegues me dejas saber que ya llegaste. Porque ahora entonces, pues yo tenía que tener estos 2 trabajos para poder sostener y financiar todos los gastos que había que pagar. Entraba en un trabajo a las 6 de la tarde, salía a las 2 de la mañana, entraba al otro trabajo a las 3 de la mañana y a veces salía a las 11 o 12 dependiendo, y mi hija salía de la escuela a las 2:30. Entonces, sí hubo unos meses que yo recuerdo que yo parecía zombie. De hecho, una vez me quedé dormida en un semáforo en rojo, puse y después todos empezaron a pitar, y digo: "Guau", o sea, si yo no he tenido presionado el freno, pues yo creo que ya ni la contaba, no la contaba. O había veces en que, pues, Paola me hacía el favor de llevármela, se quedaba a dormir en su casa, me la llevaba a la escuela y yo sentía la necesidad de decir, pues requiero recogerla. Y había momentos en que mi cuerpo no daba para más, en que yo tenía que llamarle y decía, ¿sabes qué, Paula? Necesito dormir otras 2 horas porque entro a trabajar a las 6 y no he descansado absolutamente nada. ¿Me la puedes recoger? Sí, mija, yo te la recojo. Descansa y cuando te vayas a trabajar pasas y voy a hacer esto de comer. Entonces yo pasaba ya, me despertaba a las 4:30, 5, me bañaba
Llegaba ahí 5:15 para irme 5:30 y a veces hasta me daba un taco o lo que fuera para llevármelo comiendo en el camino para el trabajo. Esto ha sido un gran regalo y yo siempre le voy a agradecer al papá de mi hija ser el más grande maestro en mi vida, porque una vez que nos separamos y que él ya no estaba, yo me seguía sintiendo igual de miserable y ahora peor, ¿no? Porque toda la responsabilidad estaba en mí. Sí, fue muy padre lo del departamento. Yo recuerdo que llegamos esa noche, nos quedamos tiradas en la sala. Yo lloré tanto de decir: "Guau, al fin tenemos un espacio, al fin mi hija puede decir: 'Yo tengo mi recámara y mi cocina y mi baño'", un sentido de pertenencia, ¿no? Después ¿de cuánto tiempo en Estados Unidos? Eso fue en el 2010, ya llevábamos 5 años, So tomó ya 5 llevamos años 5 para años, que tú llegues a ese estado de, wow, okey. Mm, de poder decir: "Mi hija tiene su propio espacio". Entonces, dado que yo estaba en el trabajo, de repente un día ella se siente mal y la tengo que llevar al doctor porque tenía temperatura y no se le bajaba la temperatura. Llegamos al hospital, está ahí todo un día, 24 horas, y después viene el pediatra y me dice: "¿Sabes qué? No se le baja la temperatura, tu hija tiene algo psicosomático. Esto voy a llamar a un terapeuta para que la revise porque no es físico", que fue la primera vez. Yo ya había escuchado algo así de las enfermedades que estaban relacionadas con las emociones y todo esto, pero en ese momento fue como, oh, ok, no es algo físico, entonces, ¿qué voy a hacer? Y viene la terapeuta, habla con ella y me dice, ¿sabes qué? Tu hija necesita una mamá. Y yo mm, dije, ¿una mamá? Dijo, sí, tu hija está en un estado de que no tiene sentido de pertenencia porque no está papá, esa ausencia inesperada de un día para otro, ella la asimiló como muerte, como, pues, como cuando alguien se te muere inesperadamente y no lo vuelves a ver. Y luego mamá no está presente porque tiene que estar trabajando todo el tiempo, entonces esta nena es como huérfana. Y yo dije: "No inventes, o sea, ¿qué estoy haciendo? Tengo la responsabilidad de una pequeñita y siento que lo estoy dando todo para que no le falte nada y a la misma vez le falta absolutamente todo. Entonces, me estás haciendo una broma, ¿no?". Yo le dije a la vida, como, ¿de qué se trata esto? ¿En qué momento me vas a decir, ay, no es broma? Entonces, fui a renunciar al trabajo. Ahí sí le hablé a mi mamá. Le hablé a mi mamá. Bueno, ellos ya sabían que el papá ya no estaba acá. Le llamé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Me regreso a México. Está pasando esto y esto, pero hija, si sabes que acá tienes tu casa, la regañada, ¿no? De mi mamá. Fui y renuncié a un trabajo y cuando regresé a renunciar al segundo trabajo, que era en un hotel muy pipiris nice, un hotel 5 estrellas, me dice mi manager, espérame tantito, y luego me llama a la oficina del manager general, Felipe Gómez. Y entonces me dice Felipe Gómez, ¿que vas a renunciar? Y le dije, sí, ocupo renunciar. ¿Y crees que yo te voy a dejar? Me dice. Le dije, pues no tengo otra opción. No tengo otra opción. Yo necesito un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y fines de semana de descanso porque no tengo quien me cuide a mi bebé y no gano lo suficiente si no tengo 2 trabajos. Y entonces él se levanta de su asiento y viene y me agarra el hombro y dice, si la vida te da 1000 razones para llorar, demuéstrale que tienes 1001 razones para sonreír. Vete a casa, descansa, se te va a pagar esta semana y el lunes vienes, entras a trabajar a Madera, que Madera era el restaurante. Y estando en el restaurante, agarras dinero no solo a las horas que te pagan, sino las propinas. Dijo, siento que eso te apoya. Y yo dije, ¿de verdad? Y ahí me suelto a llorar con Felipe Gómez y le dije, sí, o sea, si yo trabajo en el restaurante y no tengo la necesidad de que alguien me cuide a mi pequeñita, eso es el paraíso, ¿no? Y ahí está otro de esos hechos que me dijeron, continúa,
Otro angelito, Sí, que lo que es muchas veces, como tú me has dicho, cuando pasan estas cosas, que es el universo dándote un thumbs up y sigue para adelante. Me Sí, recientemente esa palabra de angelito, para mí yo lo recibo como un messenger, alguien mensajero. que te Ujú, está dando el mensaje y como tú dices, thumbs up, keep sí, going. para mí fue eso. Y no es casualidad, porque a partir de ahí empiezo a trabajar en el restaurante y conozco a Alberto, que es un chico muy buena onda, también nacido en el DF. Y de un día para otro yo lo empecé a ver cantando y nos ayudaba y bien amable. Y yo le dije: "¿Qué te pasó?". Porque sí se veía un cambio en la manera en la que se relacionaba, en su alegría, ¿no? La buena vibra que empezó a desprender y dijo: "Fui a un curso, pero si me funciona", dijo: "Voy a ir la otra semana, si me funciona, te invito". Y yo dije: "Okey". Y me acuerdo que estaba con mi hija, en un restaurante chino y me era un domingo en la tarde, me suena el teléfono. Era él, y le digo: "¿Qué onda?". Y dice: "¿Estás lista?". Y le dije: ¿para qué?". Y atrás se escuchaba como: otro enrolado y que no sé qué tanto", y la música a todo volumen, y le dije yo pensé que tenía fiesta o algo así. Y dijo: "Para el curso que te dije, me encantaría que lo vivieras, te lo mereces y que no sé qué tanto". Y le dije: "Pues yo no sé de qué se trata, pero sí". Mm, Sí voy. Y ahí llegué a Taller de Vida, que es, un proceso de transformación que tú también has vivido, y esa fue mi cuna. Ahí fue donde dejé de culpar al papá de mi hija por todo lo que me estaba pasando, mm, y a darme cuenta de que yo era responsable al 100% de mi vida, a empezar a observar cuáles eran las creencias y las conversaciones que tenía, y de poco a poco todo este proceso te lleva es un viaje muy profundo, pero muy bonito. Son 3 meses, y después ahí me quedé haciendo jornadas como staff, siendo cocapitana, siendo capitana y apoyando a otro amigo que también fue a Jairo, que lo quiero mucho, que también fue un gran apoyo Jairo, ¿eh? Jairo me abrió como esas preguntas acerca de la conciencia y de la vida, un tipazo. Y fue esa la cuna que me permitió echarme un clavado internamente. Ahí puedo decir, esa fue la base de la transformación que empecé a vivir, donde empecé a quitar todas esas máscaras y capas que me había puesto de víctima, de por qué me pasa esto a mí, de nadie me quiere, todos me odian, como dice la canción. Pero, fue maravilloso, fue maravilloso. Y en todos esos procesos, pues ya Cali me acompañaba y me quedó perfecto porque yo salía el viernes, de trabajar y nos íbamos, y ya regresaba el domingo. Entonces, se acomodó muy bonito toda esta situación. Después viene a mi vida Reiki, conocí Reiki, empecé a tomar clases de yoga y entra una parte de la meditación en una forma que yo no conocía, porque en transformación ya empiezas a meditar, pero meditaciones guiadas. Y entonces reconecto con mi tía. Bueno, era esposa de mi tío, hermano de mi papá. Y ella me comparte sobre respiración consciente. Ella hizo la certificación con Leonard Orr en la Ciudad de México. Entonces, al darme yo cuenta que mi prima en Canadá tenía un centro holístico y Roxana estaba dando sesiones de terapias holísticas en la Ciudad de México y que algunos de mis primos ya habían hecho transformación, y yo dije: "Guau", o sea, fue una reconexión bien bonita donde yo pude trabajar el sentirme digna de pertenecer a esta familia, porque recuerdas mi historia, la pobreza y este estado económico que era como, no, no me van a aprobar porque yo no tengo, porque yo no valgo, porque yo no esto, porque yo me embaracé, yo no terminé una carrera, una licenciatura. Son muchas cosas que
mi mente se inventó en cuanto a mi familia, cuando mi familia siempre estuvo ahí y cada que yo convivía con ellos eran muestras de cariño y de apoyo y de bienvenida y de amor. O sea, ellos, mi abuela, mi tía Celsa, mi tío Ramiro, que fueron personas que impactaron posiblemente de manera inconsciente, pero yo veía cómo a Ramiro y Roxana le hablaban a Rodrigo, que es mi primo, y yo decía, a él no le pegaron, a él no esto, o acá se divierten de esta manera, ¿no? Pero no me sentía digna. Entonces, después de todo este proceso, reconecto con ellos y me siento parte de, y me permito recibir su cariño y compartir a la distancia. Obviamente, Facebook e Instagram, yo tengo personas que solo personas con las que tengo una relación. Mm. Y en ese momento reconecté con mi familia paterna. Roxana me comparte de respiración consciente. Yo poquito tiempo antes había hecho una respiración holotrópica en Los Ángeles. Entonces esa respiración holotrópica también estuvo tremenda. Y ahí reconecto con mi familia paterna, conecto con Roxana y Roxana me invita a tomar ese curso. Dice, búscalo en internet porque él vive en Estados Unidos. Y a las 2 semanas de que yo lo busqué, estaba la certificación aquí en California. Y yo para eso ya había entrado a trabajar, que ahí fue otro proceso. Yo ya estaba dando sesiones de Reiki y ya estaba como muy entrada en, ya encontré mi misión de vida y ya soy iluminada y he despertado y todo esto. Y de repente termino una relación donde me toca empezar de cero y tengo que irme a rentar con una familia, no tenía carro de nuevo. Y yo dije, ¿qué pasó? Estaba muy enojada con la vida, con el decir, yo ya hice mi trabajo, yo ya trabajé en mí, ¿por qué me pones otra vez a tener un trabajo? Y entré a trabajar a un restaurante. Entonces ese restaurante pues también fue mi modo de sustento por 6 años, poquito más de 6 años. Y le dije a mi jefa, please, deme estas 2 semanas, ¿no? Y ¿cómo que te vas a ir 2 semanas? Sí, requiero ir a hacer esta certificación. Y a Leonard Orr le encantaba tener niños que los niños siempre fueron bienvenidos en sus certificaciones, en los retiros que él hacía. Me contacto con Yasoda, que era la que se encargaba de la registración. Le dije, sí, sí quiero ir, solamente déjame ver si encuentro quien me cuide a mi niña. Y me dice, no, tráetela. Y ella no va a pagar, tráetela. Y a Leonard le encanta que haya niños ellos son bienvenidos y no pagan. Y dije, no, pues está perfecto. Me encantó. Fui, hice la certificación y bueno, a partir de ahí se abrió otra etapa de trabajar con el ego, de desidentificarme del ego, de desidentificarme de las creencias que hasta tengo acerca de mí misma, de no tener expectativas, de aprender a disfrutar. No tienes idea de lo que me costó aceptar, asimilar que las cosas iban cada vez mejor y mejor y mejor y mejor. Porque a los meses de que yo no tenía lugar donde vivir, me moví con una chica, con Wendy, que se volvió otro de esos mensajeros de la vida, que a la cual también le voy a estar agradecida. Y cuando yo no tenía un raite, porque a veces salíamos muy noche, ella sin dudar me decía, yo te llevo, espérame, o ella me esperaba. Y nos convertimos en partners in crime, nos convertimos en cómplices de manera muy profunda. Viví en su casa como 8 meses y al final yo encontré ya un departamento que igual sucedió de manera maravillosa la cosa que pasó para rentar este departamento. Y después de un par de años y después de estar practicando respiración consciente y de tomar los seminarios y lo que yo pudiera, ya lo hacía aunado con el trabajo que tenía. Hasta que llegó un momento en el que me atreví a decirle a mi jefa, mire, mi plan de vida no es ser mesera toda la vida, me gustaría ser terapeuta, me gustaría ser facilitadora de procesos de acompañamiento y requiero empezar a ponerlo en práctica. Entonces, le puedo ofrecer trabajar para usted estos días, me comprometo con su negocio,
pero requiero estos espacios libres para poder dar clases. Ya empecé a dar clases grupales, sesiones individuales y continué los domingos, pues cultivándome con todo lo que era de respiración, porque Elvi tiene un grupo de donde hacíamos los domingos de 9 a 11 de la mañana, pero no recuerdo cómo se llama. Entonces daban temas, cada semana estaban dando un tema y eso siempre te mantiene en el presente, ¿no? En este trabajo continuo. Y todo empezó a ir muy, muy bonito. Igual con mi hija, o sea, el poder verla crecer, que a los papás que están allá afuera, yo te puedo decir, si las cosas en este momento no están yendo bien, no las podemos cambiar ni podemos evitarle a nuestros hijos ningún dolor. Sin embargo, la lección está en cómo lo procesamos nosotros como padres, va a ser el regalo que les dejemos a ellos, para que ellos aprendan que la vida tiene momentos difíciles, no que la vida es una tragedia. Entonces, pasar todos estos procesos va poniendo en ellos también semillas, porque ahora yo la veo disfrutando de la vida, teniendo una relación con un jovencito con el cual tiene una relación muy linda, o sea, yo digo, wow, qué rico, y esa es mi retroalimentación más grande, ¿no? Verla que ahorita ya ya va a terminar el colegio, está a punto de moverse a la universidad, que tiene mucha claridad en las decisiones que toma, que sabe cómo regular sus emociones cuando suceden cosas que la sacan de su centro. Entonces, eso es, digo, wow, todo eso que pasó en mi vida desde el momento en el que yo nací, en la familia que me desenvolví, todo lo que fue sucediendo, ahora lo honro y lo agradezco y digo, wow, sin duda voy y abrazo a esa chiquita y abrazo a esa adolescente y abrazo a esa mujer que se sentía completamente desvalida, de decir, aquí no termina todo. O sea, la cosa se empieza a poner bonita, bonita. Y hablando en cuestiones de finanzas, la parte que yo te puedo decir qué es lo que he trascendido y lo que he sanado, pues la parte de finanzas, la parte de estar completamente endeudada, de deberle a tanta gente y no sé, a lo mejor era mi manera de desenvolverme en cuestión de relaciones, de que hoy tengo una relación consciente, una relación con un hombre, pues que yo no me imaginaba que era posible, ¿no? Que surge una diferencia y te sientas a hablarla y, y él ha sido mi gran maestro en decir, somos tú y yo buscando una solución, tú y yo no estamos compitiendo ni queriéndonos lastimar. Entonces, si tú has hecho también trabajo interno, si sientes que has hecho y de repente no pasa nada, espera porque llegan esos momentos de gloria, esos momentos de recompensa en cierta forma, de decir, wow, ahora volteo hacia atrás y digo, wow, esa Denise ha ido evolucionando y se ha ido transformando y de honrar mi cuerpo. Yo no podía ver mi cuerpo, lo odiaba, era tan violenta conmigo misma en ese desamor y en esa baja estima y que ahora puedo verme al espejo y gustarme y amarme y reconocerme y permitirme vivir mis procesos como van surgiendo, teniendo ya un consciente diálogo con esa conversación interna de decir, yo voy a elegir qué estoy pensando y cómo me estoy sintiendo y qué situaciones estoy generando en mi vida. Y todo el proceso me ha llevado a encuentros tan mágicos como este que estamos teniendo en este momento, de decir, ya un año haciendo retiros, conectando no solamente como amigos, pero como familia, la calidad de relaciones que en este momento tengo, la calidad de personas y de seres, los lugares que he podido visitar. O sea, para mí ir a Kauai era como, eso es para ricos, ¿no? Eso es para ricos, eso no es para ti. Qué mentalidad tan limitante de decir eso no es para ti. Hay que remover eso y decir, aunque no sea para mí, yo voy, porque me lo merezco, porque se está presentando esa oportunidad para mí. Ah, vivo en un lugar tranquilo, me siento feliz, soy una mujer que tiene un estado de ánimo sereno la mayoría del tiempo, no tengo disparos como de enojos o de tristezas o de inestabilidad emocional. Me amo y bueno, la parte más hermosa de estar viviendo
ese sueño de servir a una comunidad, de que las personas que me lo han permitido, he formado parte de sus procesos, apoyándoles con las herramientas que a mí me han funcionado, y a base de eso se creó Dharma House, que fue también una inspiración, el poder visualizar un espacio en español. Y a veces me sorprende la cantidad de personas que cuando hacemos publicación para las fechas de los retiros, ¿es en español? Sí, sí es en español. Y que se siente esa conexión, a pesar de que hay muchísimos recursos en inglés, que lo puedas vivir en español, que te he compartido la importancia de la lengua madre, lo que resuena con tu médula ósea cuando se trata de hacer un trabajo interno. Y eso es mi mayor recompensa de todo, ¿no? Poder compartir contigo, estar compartiendo con otros facilitadores y conectar con Norita, que tiene un centro holístico en San José. Ahí hacemos una clase cada mes. Estamos haciendo temazcales una vez al mes con el maestro Chico Javier en Springville, y los retiros que ya estamos por anunciar las fechas contigo, este podcast para compartir. Y entonces esto ya es un momento, no se trata solo de ir adentro y ver qué está mal y qué requieres reparar, sino que una vez que lo haces, puedas ir afuera a expanderte, porque de nada te sirve ir al pasado solo para justificar lo que pasó o para justificar por qué estás siendo de la manera que eres ahora. No, es ir adentro, darte un espacio de sanar y después regresar y decir, ¿ahora qué hago con esto? Mm, ¿Ahora qué hago con esto? Y lo que sucede es magia después de eso, mm. alquimia pura. Me encanta eso, Denise, como tú al ir adentro con tantos retos y todo por lo que has pasado, pero regresar a ir adentro y ese amor propio que llegaste a cumplir contigo misma y los resultados afuera, cómo empiezan a salir orgánicamente, pero porque fue esa decisión, esa journey que tomaste en ir adentro contigo misma. Sí. Mm. Me encantaría concluir con 3 cosas importantes que pueden quizá apoyar a las personas que están del otro lado escuchando o viéndonos. Una de ellas que me funcionó mucho es observar que mi vida está compuesta de varios pilares y yo solamente me estaba enfocando en uno. Entonces mi vida no era una relación de pareja, mi valor no estaba puesto en una relación de pareja. Es una relación de pareja, es tus finanzas, es tu cuerpo, es el servicio a la comunidad, es mucho más. Y a veces en ese afán de querer estar con alguien o de que ese alguien se torna tu mundo entero, cuando esa persona no está, tu mundo se desbarata. Entonces, ser conscientes de que tenemos relaciones diferentes, relaciones con amigos, con familia, con pareja, que la vida está llena de muchas cosas más, viajes, proyectos personales, educación. La segunda cosa es mi invitación a que tengas una mente y un corazón abiertos, y para eso se requiere humildad, para poder escuchar un punto de vista diferente al que has creído que es el verdadero. ¿Por qué? Porque no sabes qué persona pueda inspirarte a encontrar una forma más fácil de vivir, una forma más fácil de explorar y de disfrutar este viaje llamado vida. Y la Mm. tercera cosa, Un momento ahí, algo que acabamos de hablar el otro día, la quote de eres tan joven tal como la última vez que cambiaste de opinión. exactamente, mantente joven, cambiando de opinión constantemente, constantemente. Y bueno, es los puntos de vista, el conocimiento y tener mucha compasión contigo mismo. A veces nos preocupamos por, ay, si alguien me hace algo, pues a lo mejor no fue su intención o lo voy a perdonar, pero hay que poner toda esa empatía y esa compasión conmigo misma, Mm, conmigo mismo. El poder decir, mis resultados no me definen. Mis resultados me dan información y me dicen, quiero continuar aquí o me necesito mover. Punto.
pero no soy mis resultados, no soy esa relación que no funcionó, no soy esa empresa que no funcionó, no soy ese proyecto o ese cuerpo que no he logrado, no soy eso. Soy la oportunidad y la conciencia que se puede permitir vivir una versión y una experiencia diferente. Y a veces tendemos a ser muy duros con nosotros o a decir, pues ya la regué, ya ni modo, como si no hubiera otra opción. Entonces, ser conscientes de que sí la hay y de que en la medida de que yo me ame, los demás me van a amar y en la medida de que yo me ame, yo voy a amar a los demás, te abre también a muchas posibilidades para mejorar esta experiencia en este plano, porque vinimos para disfrutar y hay mucho aprendizaje, sí, pero no tiene por qué ser de todo el tiempo duro, fuerte, esos momentos que nos desbaraten. Sí hay unos viajes del héroe muy profundos, los que nos tiran toda esa capa que estaba ahí impregnada, ¿no? Hay un cuentito que me encanta de un Buda y en el cuentito dicen específicamente qué lugar, pero lo tenían que mover porque venían unos invasores y entonces ellos requerían mover a ese Buda para protegerlo y este Buda era aparentemente de lodo y lo empiezan a mover y no lo querían mover y no lo querían mover, pero necesitaban hacerlo deprisa y entonces en esa prisa el Buda se cae y dicen, se destruyó, hemos destruido a este Buda que habían cuidado por tanto tiempo. En realidad el Buda era de oro y todo el lodo que había encima en esa caída, que fue por accidente, se le desprendió. Entonces, esa es la chamba que hacen estos caos y estas crisis y estas noches oscuras del alma, el quitarnos ese lodo para encontrar a ese Buda interno, a ese Buda de oro, a ese Buda que es indestructible, que ya Mm, nada más puede destruir. mm, Así wow. es, Alejandro, esa es parte de mi historia. Mm, muchas gracias por compartir. Gracias. Denise, un honor estar aquí a tu lado, ser un angelito para ti como tú eres una angelita para mí. Sí, definitivamente. Muchas gracias por la conversación, por tu historia, por, por ser tan honesta y vulnerable con tus experiencias y regresar al pueblo y compartir tu medicina con la gente. Somos muy afortunados de tenerte en nuestra comunidad. Muchas Mm, gracias. Muchas gracias. gracias, Para gracias. los que están escuchando, comparte con nosotros qué parte de la historia te impactó. ¿Te puedes poner en los zapatos de Denise en alguna etapa de su historia? Por favor, comparte con nosotros y comparte este podcast con tus amigos, con tu familia para tener más conversaciones así. Qué ricas son cuando Y hablamos la esperen, neta. esperen la historia de Alejandro también. Beautiful. Muchas gracias, Denise. ¿Algo más que querías compartir? Por el momento no, estoy muy agradecida y gracias por tan bellas palabras, Alejandro. Gracias, Denise. Gracias por escuchar Gracias. a todos Y no y me crean, la neta no me crean. no nos crean. Hasta luego. Gracias.